Vamos a dar comienzo a este santo servicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, cantando el himno número 418. Señor, yo me encuentro feliz y contento. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Vamos a pasar a orar para que el Señor bendiga esta reunión de servicio al Señor por vía WhatsApp online. Que el Señor, con la presencia de su Espíritu Santo, hermosee este su servicio y que su palabra que nos va a dar en esta tarde haga mucho, mucho bien a cada uno de los hermanos de los lirios. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre mío, le damos gracias por su inmensa misericordia que has tenido para con nosotros. Te rogamos, bendito Dios, que en su misericordia usted perdone nuestras faltas, nuestros errores,
porque el ser humano no es perfecto, pero sí estamos en un camino de perfección y esperamos, ansiamos en nuestro corazón un día llegar a esa perfección. Te rogamos así, oh Dios eterno, que en su misericordia usted bendiga este santo servicio y que lo hermosees con la presencia de su Espíritu Santo. Bendito Dios, que podamos sentir, Señor, en nuestro corazón que su palabra es para nosotros. Te rogamos, oh Dios eterno, que usted guarde y bendiga a todos mis hermanos del local de los lirios. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a dar lectura y exhortación a la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 30. Repetimos. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 30. Le vamos a dar lectura como está ordenado en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra en nuestros corazones. Ruego al Señor que me revista de su gracia para poder entregar este pan especial que es la palabra de Dios y que hace mucho bien a todo aquel que la escucha, porque la palabra de Dios es una bendición y es palabra de vida eterna. Encontramos al Señor diciendo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las revelaste a los niños. Cuando el Señor habla en este versículo que escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, está hablando no del sabio terrenal, sino hay muchos hombres, como en Israel, expertos en la ley, en el Torá, en todos los preceptos que Dios les había entregado. Pero cuando vino el Señor, ellos fueron cegados. No todos creyeron en Jesucristo, sino que una pequeña porción de israelitas creyeron en el Señor Jesucristo. Y dice que así le agradó
y la reveló estas cosas a los niños, a los pequeños, es decir, aquellos que no tenían ni noción de lo que era la ley, los preceptos, la palabra de Dios, ¿no? Y esa bendición también cayó, cuando se refiere a los niños, a los gentiles, al pueblo gentil, ese pueblo que vivía su vida, su mundo, y que no se preocupaba de Dios, pero que por el hecho de creer en Jesucristo alcanzaron la bendición de Dios, de ser llamados hijos de Dios, y esta sabiduría que estaba escondida la adentraron a entender estos pequeños, estos niños. El Señor les reveló a ellos. Muchas cosas se escondían que en los tiempos de antes que viniese el Señor para atrás no había sido revelada. Pero venido el Señor Jesucristo, Él entregó estas cosas que no se entendían, que estaban profetizadas, pero más allá no se sabía. El rey Salomón se pregunta con toda su sabiduría, ¿quién sabe si el hombre se va al cielo o al Seol, al sepulcro? Una pregunta que parece que no podría venir de un hombre sabio, entendido, con una sabiduría fabulosa que Dios le entregó, pero que no se reveló hasta cuando nuestro Salvador Jesucristo viene y allí Él revela estas cosas. Cuando Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está hablando de que todo aquel que crea en Jesucristo va a ser salvo, va a alcanzar la salvación, estará un día en el reino de Dios junto al Padre y a nuestro Salvador Jesucristo. Dios nos ayude para comprender estas cosas. Y Él añade, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y es aquí donde los judíos, los israelitas, chocan con el Señor, porque ellos que habían estado miles de años, por generación en generación, guardando la palabra, guardando la ley, los preceptos, los estatutos que Dios les había mandado, ahora venía uno que hablaba que todas las cosas le habían entregado por su Padre y se hacía pasar hijo de Dios. Entonces los israelitas se enojaron, se molestaron. Pero el tema de la palabra se encuentra en el versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. En los tiempos de Israel pasaba por una etapa muy difícil en cuanto a lo económico como nación, y estaban subyugados por un imperio romano que los oprimía, que los perseguía, que los trataba mal y les cobraba impuestos. E Israel no podía crecer, estaba subyugado, sometido a este imperio. Y sin duda que en aquellos tiempos no debe de haber habido colegios, escuelas, porque hay una pregunta importante. Cuando el Señor habla en el templo y habla de estas cosas de Dios, y los intérpretes de la ley se preguntan, ¿de dónde saca estas cosas? ¿A qué colegio? ¿Quién se las habrá enseñado? ¿Ah? Pero él la revelación la tenía por su Padre. Y en el versículo 28, Israel pasaba por una etapa compleja. Sin duda
que las enfermedades, la hambruna, la opresión, cobrándoles impuestos, ellos se sentían esclavizados. Estaban pasando por problemas de trabajo cargados, trabajados. Pero aquí el Señor añade algo importante. Venid a mí, a Jesucristo, los que estáis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Jesucristo. Vamos a los tiempos nuestros, tiempos actuales. El mundo pasa por una de las etapas muy complejas y que no se le ve salida. No se le ve salida. El contagio sigue creciendo. Los países sudamericanos están hasta la coronilla con infectados, muertos. No hay remedio que pueda eliminar este virus por el momento. Pero el Señor dice algo importante para todos, para los hermanos de los Carlos Lirios, para los hermanos que tal vez estén siendo de otra congregación, siendo de otro local perteneciente a nuestra iglesia, siendo de cualquier circuito de nuestra iglesia, de nuestra Catedral Evangélica de Puente Alto, que el que viene a Él lo hará descansar. Enfermedades. ¿Cuántos miramos nosotros? ¿Cuántos hermanos nuestros han partido? ¿Cuántos pastores, pastoras, oficiales de diferentes iglesias han terminado su carrera? ¿Y cuántas familias han quedado en el dolor, en la angustia, porque no hubo lapso ni siquiera de hacer una ceremonia, porque había que inmediatamente llevarlo al cementerio por causa del contagio? Hermanos, estamos pasando por una prueba difícil y no es tiempo de darse el lujo de creer que, bueno, yo más adelante voy a creer, yo voy a ir al Señor más adelante cuando esté más viejo, cuidado. A lo mejor si no se te permitirá llegar a viejo, porque eso lo decide Dios, lo decide nuestro Salvador Jesucristo. Pero si hoy vienes a Jesucristo y te entregas al Señor, vas a terminar ese trabajo, esa pesadumbre que hay en su vida, ese trabajo de esa carga que la agobia, que la entristece, de esa enfermedad que le sigue y que lo mantiene allí subyugado. Pues Jesucristo dice que Él nos hará descansar de esas cosas. Así que, hermanos de los lirios, no se quede allí, siga creyendo, siga aferrado a Jesucristo, siga creyendo en su casa, orando allí, tal vez encerrado, con cuarentena. Pero nosotros tenemos a este Salvador grande, nuestro Salvador Jesucristo, el que dio su vida, el que dijo que Él resucitaría a todo aquel que el Padre le dio. Usted es creyente en Jesucristo, usted tiene vida eterna. Pero no confundamos con ese que dice yo creo y vive su mundo, vive su vida. Quiero hacer una ilustración con respecto a quién cree. Si vamos nosotros a los tiempos de Jericó, Dios, cuando llamó a Moisés, llamó a un hombre. Y ese hombre pasó
a las tierras prometidas. Se encontró con ciudades fortificadas como Jericó. Pero Dios le dijo que rodearan 7 veces esa ciudad, ese pueblo, y que tocaran trompetas, y que en la 7ª vuelta tocaran con más fuerza. Y mientras hacían esto, las murallas, que eran fortificadas, tenían metros de ancho por una estatura alta. No era fácil subir allí. Se derrumbaron. Pero poco antes de eso, este varón encargado que dejó Dios a cargo de Israel, mandó a unos espías a ver cómo era la ciudad por dentro. Y le entraron, eran espías. Pero cuando luego los que habitaban Jericó, los soldados de inteligencia, detectaron que habían espías adentro de la ciudad, comenzaron a buscarlo y a perseguirlo. Y ya los tenían cerca cuando en un callejón una mujer abrió las puertas de su casa y los metió dentro de su casa y los cerró y los escondió. Cuando pasaron los soldados buscándolo, golpearon en aquella casa y ella los echó por otro camino. Los israelitas, que esta mujer había escondido en su casa, muy agradecidos de que por esa actitud habían salvado su vida, le dijeron, ¿qué quieres de nosotros? Le dijo, yo sé que ustedes se van a tomar la ciudad. Cuando vengan, acuérdense de mí y de mi padre. Caramba, eso es fe. Ella no tenía por dónde salvarse, iban a morir todos quemados, muertos por los soldados. Pero ella pidió por su vida. Y los soldados israelitas le dijeron, bien, coloca en el dintel, en la ventana de tu casa, un cordón de grana, es decir, un paño de un color tipo rojo carmesí. Que sin duda que tenía que ver alguna señalización con la sangre, rojo. Y la mujer, cuando ellos se fueron, hizo lo que se les dijo. Eso es creer, hacer lo que se nos dice. Para decir, yo creo en Jesucristo, tengo que hacer lo que Él me dice. Si no, usted está creyendo en vano. Cuando vino el ejército de Israel, cuando cayeron las murallas, y Jericó comenzó a ser destruido, se salvó solamente esa casa, el padre y la mujer de ese hogar. Esa es una ilustración para que veamos nosotros que creer en Jesucristo no es en vano. No es decir yo creo y vivo mi vida. No, no. Hay hechos. Hay hechos. Así que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. ¿Quiere usted descansar de sus enfermedades, de sus problemas, de su situación? Hoy en día estar en cuarentena significa que muchos de los que trabajan en forma particular quedan cesantes, sin pega. ¿Qué los va a alimentar? Crea en Jesucristo, el pan y el agua no le va a faltar. Dios le guarde, Dios le bendiga. Y para este Dios que me ha honrado en esta tarde, para Él doy honra y gloria, ahora y siempre, y para mí su misericordia. Oremos al Señor por su palabra. Bendito Dios y Padre mío, le damos gracias. Señor, nos damos cuenta de que nosotros no tenemos méritos, que nosotros no éramos dignos, que si estamos hoy en día siendo partícipes de su pueblo santo, es porque usted tuvo misericordia de nosotros.
Te rogamos, bendito Dios, que bendigas a todos los hermanos de los lirios y de cualquier iglesia, clase local de nuestra catedral, pueda escuchar esta palabra y que le haga mucho bien, que puedan ser fortalecidos en su espíritu, que puedan tener la convicción, la seguridad de que mientras estén aferrados a nuestro Salvador Jesucristo, el Señor les va a salvar, el Señor les va a dar alimento, les va a dar trabajo, dinero para su mantención, para pagar la luz, el agua, el gas. Dios les guarde. Y para este Dios que nos ha guardado, que nos ha ayudado, le rogamos, le pedimos que nos levante de esta oración. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de terminar, quiero dar saludo, entregar saludos de nuestro pastor, amado pastor Edmundo Centeno Céspedes, junto oficial, nuestra pastora, de la familia de nuestro pastor, de sus hijos, a todos los hermanos de los Carlos Lirios. No piensen que mi pastor, que los hermanos oficiales, que el predicador, que los ayudantes del predicador se olvidaron de ustedes. No, estamos orando por todos ustedes. Sabemos que hay problemas, sabemos que hay dificultades, sabemos que hay hermanos enfermos, pero estamos orando para que Dios obre en sus vidas y tenga misericordia. Vamos a dar término a este santo servicio cantando el himno número 135, Alma que triste llorando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios.